Marta Olaya mencionaba la misión de empleo, ¿no? Así es. Que fue convocada por el gobierno, que en las últimas horas presentó sus recomendaciones, que incluyen una reforma de fondo en materia de seguridad social, de pensiones, de normas laborales. Los expertos que participaron en esta misión fueron, entre otros, Santiago Levy y Darío Maldonado. Encabezaron, por decirlo así, ese equipo de trabajo para estudiar el problema del mercado laboral en Colombia. Hicieron también, por supuesto, unas recomendaciones. Saludamos precisamente al profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y codirector de esta misión de empleo, el profesor Darío Maldonado. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Para que entendamos bien, los ciudadanos del común, profesor Maldonado, y mucho más, usted que es pedagogo, ¿qué es lo fundamental de la recomendación de la misión de empleo de cara a lo que deberían hacer los gobiernos para mejorar el empleo en Colombia? Bueno, a ver, el mensaje de la misión es la necesidad de pensar en un sistema de protección al trabajador y de protección social que sea coherente y articulado, que todas las piezas del sistema que tienen que ver con la protección, con muchas cosas distintas, con la protección jurídica al empleo, tiene que ver con la formación que se da a los trabajadores, tiene que ver con salud, pensiones, protección al desempleo, los mecanismos de intermediación laboral, etcétera, tienen que funcionar de forma coherente. Y que se requiere que Colombia piense todo este sistema de legislación que está detrás de la legislación y del diseño del sistema para generar esa coherencia. Ahora, hay un elemento bien interesante que ha trascendido a partir de la labor que ustedes adelantaron en la misión de empleo, profesor Darío Maldonado, y tiene que ver con el hecho de que ustedes proponen una pensión mínima universal para los mayores y también una pensión complementaria para quienes hayan hecho aportes. ¿Cómo es este asunto? Pues la idea es que no debe haber personas mayores que no tengan recursos para su sostenimiento básico. Esto no es una propuesta necesaria solo de la misión, digamos, es una propuesta en la que de la que el mundo lleva hablando mucho tiempo, y Colombia ya se ha movido en esa dirección. Nosotros ya tenemos un mecanismo para apoyar a los adultos mayores que no tienen recursos, que están en situación de pobreza, que se llama Colombia Mayor. Pero la idea la propuesta de la misión es seguir avanzando en ese camino, en esa idea de que todos los ciudadanos mayores colombianos, independientes de si han trabajado o no, deben tener algunos recursos para su sostenimiento. Por encima de eso, la misión cree que debemos tener un sistema de pensiones basado en los ahorros que hacen los trabajadores durante su vida laboral, y este sí debe ser solo para los trabajadores, no para todos, y debe estar basado en depender de los ahorros que hacemos los trabajadores durante nuestra vida laboral. Esa parte ¿de dónde salen los recursos para aquellos que deben tener eso mínimo pero que no han ahorrado? Digamos, porque todos estos que son, digamos, como subsidios, tienen que provenir del Estado, pero el Estado cada vez recauda menos, por lo menos tal como estamos, porque no hemos logrado una reforma tributaria estructural. Claro, y eso es algo, digamos, la reforma no era una reforma, la misión, perdón, no era una misión tributaria, ya hubo una misión tributaria, ya ha habido unos esfuerzos tributarios, y muchas de estas cosas obviamente dependen de la capacidad de generar mayor capacidad tributaria, que es algo en lo que Colombia está en mora, pero de eso no estamos hablando en la misión. La misión lo que está planteando es un camino coherente incluso con la Constitución del 91, para apoyar el bienestar de todos los ciudadanos colombianos, con énfasis en los trabajadores. En materia de salario mínimo, ¿qué propone la misión? Entonces, la propuesta más importante de la misión, en términos de los resultados de la misión y del salario mínimo, lo más importante es entender la complejidad del salario mínimo en Colombia, que no es la visión de solamente la visión de si el salario mínimo es alto o bajo. Digamos que esa es una discusión que la misión quiere complejizar, porque el salario, por dos razones. Por un lado,
por el reconocimiento de que esa frase, si el salario mínimo es alto o bajo, no es una frase de la misión, no estamos hablando en esos términos, porque no estamos hablando de si el salario mínimo alcanza o no para la canasta básica. Creemos que en Colombia una persona con salario mínimo va a tener dificultades para cumplir con sus necesidades. Pero, sin embargo, se requiere complejizarlo al mirar la relación entre el salario mínimo y la protección social y el salario mínimo y el mercado de trabajo. Por un lado, y el problema más importante, es que el salario mínimo no solo cumple esa función de establecer el piso de ingresos de los trabajadores formales, porque solo aplica para los formales, sino que también está interviniendo como en la puerta de entrada a la protección social. Una persona solo puede cotizar para pensión y salud si cotiza por el salario mínimo. Eso quiere decir que personas que ganan menos del salario mínimo van a tener que cotizar por el salario mínimo, que se vuelve muy oneroso para ellos, y por esa razón al final terminan no haciendo parte de la protección social. Entonces termina cerrándose esa puerta para muchos de esos trabajadores que ganan menos del salario mínimo, que son más de la mitad de los trabajadores colombianos, y terminan no accediendo a la protección social. Al complejizar eso, la misión lo que está proponiendo, haciendo ver, es que Colombia tiene que pensar en cuál es el rol del salario mínimo, quitar ese rol que tiene el salario mínimo en la protección social. Sí. Profesor, es un tema bien interesante, difícil, bien complejo. ¿Dónde se pueden conocer los resultados y el texto final del trabajo de la misión de empleo, profesor Maldonado? Todo está en una página web, sí, que es www.misionempleo.gov.co. Uh-huh. Ahí arriba hay una pestaña que se llama Documentos, y ahí es una pestaña que se llama Informe Final y Documentos de Diagnóstico. Ahí está todo lo que lo que estamos divulgando en estos días. Perfecto. Profesor Maldonado, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la llamada. Profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y codirector de la Misión de Empleo. Hay que pensar en un sistema de protección al trabajador coherente y articulado. Propone una pensión mínima universal para los mayores y una pensión complementaria para quienes hayan hecho aportes. No se trata, incluso dicen ellos, esta es una misión de empleo, pero no una misión tributaria, sí, que eventualmente podría ser las recomendaciones sobre las fuentes para la financiación de este tipo de iniciativas.